Buen día tengan todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Carlos García de la Iglesia Calvary Culiacán Sur y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando todos los miércoles titulada Lealtad en tiempos difíciles en el libro de Ruth. Durante la Primera Guerra Mundial hubo dos hermanos que combatieron en esa guerra y uno de esos hermanos murió en la guerra, el enfrentamiento con los alemanes. Cuando terminó la batalla, el hermano que logró sobrevivir se fue con el capitán a pedirle permiso para ir a buscar a su hermano y recoger el cadáver, a lo que el capitán le dijo que no era posible porque el cadáver su hermano estaba muerto. Pero su hermano quería ir a recoger el cadáver, quería ir a recoger a su hermano. Tanto fue la insistencia que el capitán no lograba disuadir al hermano para que desistiera en ir por su hermano. Le decía que no, que era inútil, que era caso perdido, que su hermano estaba muerto. Pero él insistió hasta que el capitán pues decidió darle permiso. Entonces se adentra el hermano al campo de batalla y encuentra a su hermano tirado y lo lleva en hombros hacia el campamento. Cuando lo ve llegar el capitán, le dice: ¿miraste? Fue un esfuerzo en vano, no tiene sentido ir por un cadáver. Pero le contesta el oficial: no fue en vano, sino que yo tuve mi recompensa, porque al momento de agacharme para recoger a mi hermano, estaba todavía vivo. Y me dice: Tom, sabía que vendrías, sabía que no me ibas a dejar morir en este lugar. Gracias, hermano. ¿Se fijaron? Este hombre tuvo una fidelidad ejemplar para su hermano. El hermano sabía que él iba a venir por él. Sabía que él era fiel, su hermano era fiel, ¿sí? De la misma manera, Jesús es fiel para con nosotros en tiempos difíciles. Te pregunto, ¿cuántas veces has sido fiel tú en tiempos difíciles con alguien, con alguna persona? Si has cumplido las promesas que haces a las demás personas, ¿has sido fiel? ¿Cuántas veces? Jesús fue fiel al morir por ti y por mí. Es por eso que el día de hoy vamos a ver una enseñanza que va a fortalecer tu vida y vamos a ver cómo ser fiel en estos tiempos difíciles. Y es por eso que el título de enseñanza el día de hoy es Una fidelidad ejemplar. Una fidelidad ejemplar. Y la vamos a ver en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 16 al 22. Si tienes una Biblia contigo, acompáñame en el versículo 16 del capítulo 1, del 16 al 22. Leamos. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta en ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto en las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Se fijaron en estos 7 versículos cómo Ruth muestra una fidelidad ejemplar en ir con su suegra
a la ciudad de Belén, a Belén, regresaron. En esos tiempos difíciles que estaban pasando ellas regresaron y Ruth la acompañó en todo momento, ¿sí? En estos 7 versículos vamos a encontrar 3 elementos para tener una fidelidad ejemplar. Te lo repito, 3 elementos para tener una fidelidad ejemplar, ¿sí? Volvamos a leer el versículo 16 al 18. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta en ir con ella, no dijo más. ¿Se fijaron la lealtad de Ruth que mostró a su nuera, a su suegra, perdón? Aquí es donde vamos a encontrar el primer elemento para tener una fidelidad ejemplar, y es lealtad. Te lo repito, el primer elemento para tener una fidelidad ejemplar es lealtad. ¿Se fijaron aquí cómo Ruth mostró una fidelidad ejemplar hacia su suegra? ¿Sí? No quiso dejar ir sola a su suegra. Ya no tenía nada que ofrecerle a su suegra, a Ruth, pero la lealtad de Ruth hacia su suegra hizo acompañarla, la siguió, fue fiel a su suegra aún después de ser viuda. Fue la mejor decisión que pudo haber tomado Ruth, no regresar a su pueblo y a sus dioses, como lo dice en el versículo 15. Lo vimos la enseñanza pasada, que dijo: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿Sí? No, Ruth no tomó esa decisión que tomó su cuñada, una decisión equivocada de regresar atrás, de regresar a los dioses. Ruth no fue así. Ruth fue fiel a su suegra. Ella conoció al Dios de Noemí, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Ruth le tenía una fidelidad ejemplar a su suegra. No la iba a dejar sola, ella estaba decidida a seguirla. Vamos a ver los versículos 16 y 17. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje, dice, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. ¿Se fijaron? Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. ¿Por qué diría eso Ruth? Porque desde que estaba con ellos, se casó con su hijo Noemí, Ruth miró lo grande que es Dios, ¿sí? Lo amoroso que es Dios. Ella miró que Dios siempre estaba con Noemí, no así los dioses de los moabitas. Dios siempre es fiel, y Ruth fue fiel a su suegra al dejar su tierra por ayudar a su suegra e irse con ella y no dejarla sola. Porque dice: donde tú mueras, moriré yo. Le dice Ruth a su suegra. Qué lealtad, ¿verdad? De Ruth hacia su suegra. ¿Se fijaron? Solo la muerte, dice Ruth, que podrá separar de ella. ¿Se fijaron en el versículo 17? Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Se fijaron? Solo la muerte. Esto pasa también en las bodas. En las bodas, ¿qué dicen? Que la muerte nos separe. Que la muerte nos separe. En esa fidelidad ejemplar de Ruth debe de ser también en los matrimonios. Joven, tú que me estás escuchando, joven, jovencita, dice su palabra que no te unas en yugo desigual. Tú, joven, busca una jovencita que ame a Dios. Y tú, jovencita, busca a un joven que ame a Dios. ¿Por qué? Porque a un solo Dios va a amar. Si el joven o la joven ama a Dios, no van a tener ningún problema, porque dice su palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué?
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sí? Eso lo vamos a encontrar en 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así es que jovencita, jovencito, busca a una joven que ame a Dios, que ame a Dios. Tú y yo debemos de tomar ese ejemplo de Ruth para ser fiel a Dios en estos momentos difíciles de los cuales estamos pasando por lo de la pandemia, por lo del virus. Debemos de estar fieles a Dios, vivir confiando en Dios, ¿sí? Debemos de ser fieles a Jesús, el único que fue fiel al morir por nosotros, el ir a la cruz y morir por ti y morir por mí. Él fue fiel, se mantuvo firme en ir a la cruz. Sí, solo Jesús es el único que ha sido fiel. Jesús puede darte vida eterna. Jesús puede darte esa confianza, esa fidelidad que tú ocupas, ese valor que tú necesitas. Solo tienes que rendir tu vida a Jesús, volver tu vida a Jesús, ¿sí? Porque solamente en Jesús hay salvación, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, solamente en Jesús, ¿sí? Una fidelidad ejemplar es estar con Jesús en tiempos buenos y en tiempos malos. Como dijeran por ahí, dice, no solamente en tiempos de vacas gordas, sino en tiempos de vacas flacas. Eso también lo dice la palabra de Dios en Génesis, con José el soñador, el interpretador de los sueños de Faraón. Pero esa es otra historia, eso ya en su momento lo vamos a ver, ¿sí? Así es que debemos de estar fieles en tiempos difíciles, no nada más en tiempos buenos, ¿sale? Hoy estamos con una fidelidad ejemplar de Ruth hacia su suegra. Tú y yo debemos de ser fieles a Dios en todo momento, ¿sí? Te pregunto, ¿qué estás haciendo en estos tiempos difíciles que estamos pasando? ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás confiando en que Jesús tiene todo bajo control? Sé fiel, confía, el Señor lo tiene todo bajo control. Necesitamos confiar en Él, en su palabra. Vuelve tus ojos a Jesús, confía en Él. Recuerda que Jesús estará contigo todos los días, lo dice su palabra. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, ¿sí? Una fidelidad ejemplar que debemos de tener. Y el primer elemento es lealtad. ¿Sale? Vamos a continuar con los versículos 19 al 20. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Se fijaron? Anduvieron pues en Belén. Y Mara y Noemí, lo reconocieron, y Noemí les decía que no le llamaran Noemí, sino Mara, porque grande amargura le ha puesto el Todopoderoso, ¿sí? Y aquí es donde vamos a encontrar el segundo elemento para tener una fidelidad ejemplar, y es firmeza. Te lo repito, el segundo elemento para tener una fidelidad ejemplar es firmeza. ¿Se fijaron la firmeza que tuvo Ruth con su suegra? Con su suegra, con Noemí, al seguirla, y Noemí de regresar a Belén, de regresar al lugar donde había salido, de donde tenía todo. ¿Se fijaron? Ruth dejó su tierra, sus dioses, por el bienestar de su suegra. ¿Lo puedes creer? ¿Cuántas nueras pueden hacer eso, lo que hizo Ruth? No me lo contestes. ¿Tú podrás hacer eso de seguir a tu suegra? Volvamos al versículo 19, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que cuando
que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Se fijaron? ¿No es esta Noemí? Preguntaban los de Belén y ella les respondía en el versículo 29. Vayan conmigo, dice, no me llaméis Noemí. La palabra, el nombre Noemí significa placentera, agradable. Ella le decía, no me llames agradable, porque no fue nada agradable lo que yo pasé fuera, sino llamarme Mara, que la palabra Mara significa amarga, amargura. En pocas palabras, ella venía amargada, que una amargura que le ha puesto el Todopoderoso, ¿sí? Noemí se sentía amargada por lo que estaba pasando, por lo que ella estaba pasando, por lo que había pasado en las tierras de Moab. Ella le estaba diciendo que estando lejos de Dios, no fue nada agradable. Por eso no quería que le llamaran Noemí, sino que le llamaran Mara, porque estaba pasando en tiempos amargos para ella, ¿sí? Imagínate perder a tu esposa, perder a tu esposo, imagínate. Y luego, si tienes hijos, perder a tus hijos. ¿Qué situación de Noemí, la que se encontró cuando se fueron de Belén? Perdió a su esposo primero y luego perdió a sus hijos. Imagínate el dolor tan grande que tenía Noemí, ¿sí? ¿Lo puedes imaginar? No es nada agradable, por eso ella decía, no es me llames Noemí, sino llámame Mara. ¿Se fijaron la situación en la que estaba? Noemí se mantuvo firme a Dios. Por eso el segundo elemento para tener una fidelidad ejemplar es firmeza. Noemí se mantuvo firme a Dios. Y Ruth se mantuvo firme en seguir a Noemí, ¿sí? Después de haber pasado todo lo que pasó con la muerte de su esposo y sus 2 hijos. Pero Ruth se mantuvo firme con ella y Noemí se mantuvo firme en regresar a Belén, ¿sí? De la misma manera, tú y yo debemos de mantenernos firmes en Jesús en todo tiempo. Sea cual sea la situación, debemos de mostrar firmeza en Jesús. Créeme que si tú te alejas de Dios, vas a tener una vida desagradable. Una vida desagradable como la que tuvo Noemí, como la que estaba pasando Noemí, ¿sí? Pero en Jesús, Él te va a dar lo que es la fortaleza para soportar todas las situaciones difíciles. No es nada agradable estar en esa situación, ¿sí? Pero debemos de tener una fidelidad ejemplar hacia Dios. Necesitamos tener una firmeza hacia Jesús. ¿Sabías tú que Jesús se mantuvo firme al ir a morir a la cruz por ti y por mí? Jesús fue firme en ir a la cruz para morir por ti y morir por mí. Sea cual sea la situación que tú estás pasando en estos momentos, mantente firme. Aférrate a Jesús. Mantén tu firmeza en Él, en el dador de la vida, en Jesús. Muchas veces tú y yo nos alejamos de Dios, pero debemos de regresar así como tuvo la firmeza esta Noemí de regresar a Dios, ¿sí? Vamos a continuar con los versículos 21 al 22 y dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Se fijaron en estos 2 versículos? Noemí dice que se fue llena y regresó con las manos vacías. ¿Se fijaron? Y es aquí donde vamos a encontrar el tercer elemento para tener una fidelidad ejemplar, y es valentía. Te lo repito, el tercer elemento para tener una fidelidad ejemplar es
valentía. Dice Noemí que se fue con una familia completa y que regresó con las manos vacías. Pero Noemí tuvo valentía de regresar a Belén, regresar de donde ella salió, y no le importó lo que dirán, no le importó, como dice aquí, que se fue llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No le importó regresar, no le importó el qué dirán. De la misma manera nosotros no nos debe de importar el qué dirán. Si tenemos un resbalón, debemos de regresar a Dios. Debemos de tener ese valor, esa valentía de regresar a Dios. Esa valentía es la que mostró Noemí al regresar sin importarle nada del qué dirán. Y Ruth también fue valiente al seguirla, sin importar nada de lo que pudiera haber dicho en su familia. De esa misma manera, tú y yo debemos de ser valientes y tener una fidelidad hacia Dios, regresar, volver nuestro corazón a Dios. No te debe de importar nada de lo que dirán de ser cristiano, y también debes de ser valiente en regresar si sufres un resbalón, como te lo he dicho, como te lo dije. Jesús te recibe con los brazos abiertos. Jesús te perdona. Sé valiente y regresa a Él. No tengas miedo. Sé valiente. Ten una valentía. Jesús te da esa valentía que tú necesitas para regresar a Él. Él te recibe con los brazos abiertos. ¿Lo crees? Vuelve tus ojos a Jesús. Noemí no se ha dado cuenta que fue fiel, que su fiel nuera Ruth estaba con ella y que Dios la iba a bendecir por medio de ella, por la fidelidad ejemplar de Ruth hacia su nuera, hacia su suegra, perdón. Noemí iba a ser bendecida. Sin embargo, Noemí no estaba enojada con Dios, no tenía una amargura en contra de Dios, sino por la situación en la que se encontraba. No se miraba bien el panorama para ellas, porque estaban solas, no tenían nada, no tenían a nadie, ¿sí? Pero Dios es misericordioso y bondadoso. En la situación en la que ellas se encontraban, el Señor las iba a bendecir. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Romanos 8:21. La situación en la que ellas se encontraban, el Señor tiene todo bajo control, tu vida y en mi vida. Noemí no sabía lo que Dios le tenía preparado más adelante. Y si quieres saberlo, acompáñanos en los siguientes días para que veas lo que tenía preparado el Señor Jesús hacia Noemí. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Sea la situación en la que tú estás pasando, confía. Dios tiene todo bajo control. ¿Lo puedes creer? Aunque te esté yendo mal en el trabajo, económicamente estés mal, recuerda que Dios te ama. Recuerda que Dios nos ayuda y todas las cosas nos ayudan a bien. Todo tiene un propósito, ¿sí? Y todo es bueno si tú crees en Dios. Y el versículo 22 para terminar dice: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega. ¿Se fijaron? Volvieron. Tuvieron valentía de volver. Una fidelidad ejemplar que debemos demostrar ante cualquier situación difícil en la que estamos pasando es regresar a Jesús y tener una valentía. Recuerda que no estás solo. Jesús está contigo. Recurre a Él. Te invito a que pases más tiempo con Jesús, ¿sí? Recurre a Él en oración, leyendo la Biblia, leyendo su palabra. Y ten una fidelidad ejemplar. Hoy hemos encontrado 3 elementos para tener una fidelidad ejemplar. La número 1 es lealtad. La número 2 es firmeza. Y la número 3 es valentía, ¿sí?
Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias por este día, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. Te pido que seas tú, Padre, dándonos esa fidelidad que necesitamos. Esos 3 elementos, Señor, de firmeza en nuestros corazones, de lealtad en nuestros corazones, de ser leales, de ser firmes, de ser valientes, Señor, y regresar a ti, Señor, cual sea la situación. Tener una fidelidad ejemplar como la tuvieron Noemí y Ruth, Señor, hacia ti. Gracias te doy, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Te pregunto, ¿has rendido tu vida a Jesús, el dador de la vida, el salvador de todo? Si tú eres de las personas que no han rendido su vida a Jesús, hoy lo puedes hacer, porque sabes una cosa, el Señor Jesús es la salvación. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesús. ¿Lo crees? Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has rendido tu vida a Jesús y quieres hacerlo el día de hoy, lo puedes hacer. Solamente tienes que reconocer que eres un pecador. Sí, reconocer que eres un pecador, arrepentirte de esos pecados y rendir tu vida a Jesús. Rendir tu vida a Jesús, reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración. Dios, te doy muchas gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias por que tú mandaste, Señor, a Jesús, tu Hijo amado, a morir por mí. Y hoy, Padre, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que he pecado contra ti. Ya no quiero ser más ese pecador y rindo mi vida, Padre. Rindo mi vida a ti y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Ya no quiero ser esa misma persona, Señor, sino quiero ser un hijo tuyo. Quiero ser una nueva criatura. Rindo mi vida a ti. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy. Amén. Si hiciste esta oración, te invito a que en los comentarios pongas tus datos, tus nombres, para mandarte más información sobre la vida de Jesús, sobre la Biblia y sobre nosotros, ¿sí? Si quieres saber más de esta historia del libro de Ruth, te invito a que todos los miércoles te conectes para que conozcas más de la lealtad en tiempos difíciles. Te recuerdo una vez más, mi nombre es Carlos García. Que Dios te bendiga.